capítulo 19, del versículo 17 en adelante leemos de esta manera. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron ese título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Lo que aquí acaba de ocurrir, hermanos, es lo que el mundo que no conoce de los misterios del Evangelio le llama como la gran tragedia: haber matado a aquel hombre. Pero desde los tiempos antiguos la crucifixión ya existía. Era una ley que apareció, que Dios la dictó, y todo aquel que era considerado culpable de muerte pagaba con la misma muerte. Y este era colgado de un madero hasta que moría asfixiado. Y no solo eso, sino que era considerado maldito. Parece como difícil de entenderlo cuando comparamos la muerte de Cristo en la cruz. Pero esto ocurrió en la cruz del Calvario, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, en la parte en la que Jesús, cuando grita Eloi, Eloi, sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? En ese momento verdaderamente hay un abandono del Padre, porque el Padre no comulga con el pecado. Y en ese momento Cristo lleva la maldición del pecado de nosotros, de todos los que tenían o tienen el gen del pecado. Entonces esto ya estaba escrito desde antes. Por esto es que en la cruz del Calvario sucede esto. Pero nosotros debemos de entenderlo, que la parte importante que nos dice la palabra es que el Señor utilizó a su Hijo para que nosotros fuésemos salvos a través de esa muerte tan fuerte. Por eso yo quiero hablarles un poquito sobre este tema. La cruz es emblema de afrenta, dolor, pero también de amor y perdón. Porque por amor y misericordia Dios siempre deseó o desea salvar al mundo, salvar a la humanidad. Para esto me tengo que remitir hasta la parte en la que Dios creó al hombre en el huerto y el hombre falló. Al fallar el hombre en el huerto, Dios no tuvo alternativa, y dice la palabra en Génesis 3 que lo echó del huerto, lo sacó del huerto y puso, dice, querubines para salvar el árbol de la vida, para que el hombre no lo tocara. A partir de ese momento no lo desconsideró ni lo desprotegió, pero ya no estaba en el huerto y tenía sobre todo el gen del pecado, vale decir, la sangre pecaminosa. Y cuando Dios lo deja fuera del huerto, comienza a aparecer la maldad de los hombres. Y la maldad de los hombres, voy a leer solo un par de versículos y lo demás lo vamos a parafrasear. En el capítulo 6 del Génesis leo el versículo 5 y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando Dios vio esto en el hombre, cuando vio aquel comportamiento difícil de enderezar, bueno, para Dios no era difícil, pero como siempre ha pensado en que el hombre tiene libertad, pero se le estaba corrompiendo. Y dice la Biblia en el versículo 6 que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y tomó esta determinación que voy a leer, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé
halló gracia ante los ojos de Jehová. Note usted la gran importancia que tiene este acontecimiento. El primero destructor, y Dios lo iba a destruir y lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque la maldad de los hombres, ellos mismos habían buscado la forma de desaparecer. Y de hecho, el Señor lo hizo. Pero mantuvo en su corazón Dios el deseo de plantar un hombre nuevo. De plantar un hombre nuevo, y no es que Dios se equivoque, porque el hombre siguió haciendo su maldad. Pero este hombre Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Al leer detenidamente la palabra, no es que Dios hallara gracia en Noé, sino que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vale decir que Dios lo vio, así como vio a Job, que lo vio íntegro y lo vio un hombre justo. Así Dios vio a Noé, un hombre justo, un hombre entregado quizás a la oración, un hombre que buscaba de Dios, un hombre que no tenía nada que ver con la maldad de los hombres. Entonces, bendito Noé, porque a partir de Noé apartó el Señor a las personas que iban a ser salvas. Ahí yo le llamo a esto la puerta que se comenzó a abrir de la gracia de Dios, cuando subió a Noé y su familia a la barca y fueron salvos de la muerte, y habían entrado a la salvación. ¿Por qué Dios decidió dar la continuidad a la creación? Cuando el arca aterriza, no aterriza, sino, ¿cómo se le llama? Ancla, quedó sin agua y quedó en el monte Ararat. Cuando eso ocurre y Noé sale, Dios lo bendijo. Y la bendición es la misma que hubo en el huerto del Edén, y le dijo: multiplicaos. Y eso es lo que ocurrió, la multiplicación de los hombres de nuevo. Pero el mundo ha seguido igual desde aquella fecha hasta acá. No, ha tenido sus cambios de generación en generación, pero lo que no ha cambiado es la maldad. La maldad sigue siendo la misma, porque el diablo sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y yo me voy rápido a la parte de la salvación. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, en Semana Santa se habla de celebrar la muerte de Cristo. Y no es celebrar la muerte, es conmemorar la muerte de Cristo, pero también conmemorar su resurrección, así como conmemoramos la cena del Señor, la Santa Cena. Porque es conmemorar que Cristo vino a esta tierra, que Cristo vivió sobre esta tierra, que cumplió un ministerio sobre su tierra, pero se fue. Entonces Jesús vino con la salvación de los hombres y comenzó la misión salvadora de la humanidad con su palabra. Porque cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace es predicar en público con un versículo que lo tenemos bien grabado. Cuando el Señor se paró y dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, por lo tanto arrepentíos y creed al evangelio. Hermanos, ese fue el mensaje más grande que pudo llegar a la humanidad de aquel tiempo, porque el objetivo era salvar a la humanidad de un desastre eterno. El desastre del diluvio, hermanos, pasó. Y sabemos que el Señor dijo que no lo iba a volver a hacer. Pero el desastre de la vida eterna, hermano, en el infierno, ese todavía se mantiene. Todavía existe eso en la humanidad. Por eso es que el objetivo de Dios a través de su Hijo es salvar la humanidad de ese desastre eterno que se llama el infierno. Yo no vine a predicar el infierno, no me gusta predicar el infierno, pero es un lugar que no debe ser agradable. ¿Por qué? Porque a través de venir Cristo a la tierra le dio la oportunidad. Fíjese bien que le dio la oportunidad a los malos y a los buenos. Porque cuando se abre la puerta para que Noé entre con su familia, ustedes saben lo que ocurrió posteriormente con la degeneración que hubo. Pero ¿qué es lo que pasa ahora, amado hermano? Cuando alguien te pregunta y dice: bueno, mire, yo no creo en el evangelio, porque una vez me hicieron esa pregunta: ¿y usted qué anda haciendo aquí? Me dijeron en la penitenciaría en Mariona. Y yo les dije: bueno, yo vine a evangelizar hace ya bastantes años. Y me dijo: usted anda perdiendo el tiempo, aquí solo malos hay.
Y yo no recapacité en la respuesta en ese momento, pero hoy después me di cuenta de que el evangelio es para buenos y para malos. Porque el Señor tiene misericordia y lo que quiere es cambiar el rumbo de los hombres, de la maldad antigua hasta esta época, cambiarla con una oportunidad de salvación. Por eso es que el Señor vino para salvarnos del desastre. Y por eso es que digo que la cruz es el emblema del amor de Dios. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque la gracia de Noé fue compartida con el Señor Jesucristo. Con Noé se salvaron 8 personas, pero en Cristo se salva todo el mundo. Porque en Cristo está la salvación. Por eso es que Juan 16 es el versículo del mundial. Es el versículo del mundo. Es el versículo que le da la vuelta al mundo, porque lo recogió a través de la insistencia de Nicodemo cuando le dijo Juan 3:16 recitado. Le dijo: porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel, bueno o malo, crea en Él, no se pierda y tenga la vida eterna. Porque el Hijo de Dios no vino a condenar el mundo, sino a salvarlo. Entonces, hermanos, este es el versículo del mundial, porque si 8 personas se salvaron en aquel tiempo por la misericordia de Dios, la puerta está abierta, la puerta de la gracia, para que usted pueda venir a los pies de Cristo, para que usted pueda comprender que ahora el evangelio es para todo el mundo. Por eso es que la cruz es el emblema del amor de Dios, y la obediencia de Cristo ya en su ministerio lo llevó hasta la cruz. Y lo podemos ver en Filipenses 2, y quiero leerles por lo menos el capítulo 8, aunque todos lo conocemos. ¿Por qué nosotros comprendemos la parte de la salvación en Cristo? Porque dice Filipenses: haya en vosotros pues el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, no tomó a bien ser Dios y se convirtió en siervo. Le estoy parafraseando. Pero ¿qué es lo lindo de todo esto cuando el Señor dispone esto? Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes tomó la forma de siervo para servir a los hombres. ¿Y qué importancia le damos nosotros a esto, hermanos? ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer ningún cambio de lo que Él quiso hacer. Él dijo que venía a servir y no ser servido. Por eso es que se ciñó la toalla en un momento determinado de su ministerio y le lavó los pies a los discípulos. Pero Jesús no se defendió para librarse de la muerte. En ningún momento se ve que Él se defienda para librarse de la muerte, sino que se aferró a vivir como siervo para servir a los hombres. Entonces el Señor se despojó a sí mismo y tomó ese oficio, hermano, y ese oficio lo mantuvo hasta el final de sus días. Por eso es que se humilló a sí mismo, y el dolor de la obediencia lo llevó hasta la cruz. Y esa cruz, hermanos, que es emblema de dolor, esa cruz, hermano, es la que el Señor dice que le dio un nombre sobre todo nombre, para que los que están en el cielo, los que están en la tierra, debajo de la tierra, doblen sus rodillas y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aquí yo veo la divinidad de Cristo como la salvación del hombre. Yo veo a un Cristo divino, a un Cristo que está despojándose de ser Dios para servir a los hombres y poder traer a este mundo la salvación del hombre. Como dije al principio, el desastre eterno es ir al infierno eterno, hermanos. Pero qué cosa más linda es cambiar eso para ir al paraíso de Dios por toda una eternidad. La cruz nos ha acercado a Dios, hermanos, por su sangre. Y quiero leerte lo que dice Efesios capítulo 2 y veamos lo que dice la palabra. En el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, y que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esto tiene una explicación más grande, pero quiero irme al 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. A esto se refiere, hermano, a los dos pueblos existentes. Porque está el pueblo que es de Dios y el pueblo que no es de Dios. Está el pueblo que cree en Dios y el pueblo que no cree en Dios. Vale decir, el bien y el mal también están ahí. Pero le podemos dar otra acepción a eso de los dos pueblos, pero podría ser Israel y la iglesia.
Porque nosotros somos el olivo injertado, aunque le duela a quien le duela, hermanos, somos el olivo injertado porque a Dios le plació eso. Porque cuando tú vienes al Evangelio fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que dice que son las arras de la herencia adquirida hasta el día de la disposición final. Eso somos nosotros los gentiles. Pero ¿cómo es que el Señor nos ha acercado, hermano? Nos reconcilió por medio de la cruz. Por eso es que la sangre del Cordero tiene importancia, la cruz tiene gran importancia, porque ahí se dio la muerte expiatoria para que podamos entrar a la gracia del Señor. Explicar la expiación, hermanos, lleva mucho tiempo, mucho rato para hablar de él, pero qué importante es que nos detengamos. Este versículo 18 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amado hermano, amada iglesia, cuando nosotros nos detenemos un poco a pensar en la cruz del Calvario, yo sé que hay mucha gente que venera la cruz de un modo, otros lo veneran de otro. Yo recuerdo en mi pueblo, había, cuando niño me fijaba, una ceremonia que se hacía de la cruz. Y creo que todavía la hacen, no sé si por la pandemia no la hagan, pero consistía en que sacaban la cruz de la iglesia y la llevaban hasta el río. Y en el río la lavaban. Yo veía eso personalmente. La lavaban con jabón, la lavaban bien y la dejaban como nuevecita, esa cruz que guardaban durante un año. Y luego que la lavaban, la llevaban de nuevo a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la tarde iban a crucificar al Señor. Y yo recuerdo eso. Por eso cuando voy a mi pueblo y voy al río, todavía está la piedra donde me paraba a mirar esa ceremonia. Y ahora me doy cuenta cómo es que la cruz verdaderamente tiene un significado para mí. Porque si yo llego hasta la cruz como un emblema, y yo llego hasta la cruz y sé que ahí murió Cristo, voy bien. Y sé que Cristo murió por mí, voy bien. Y sé que la expiación fue perfecta y única, voy bien. Y sé que por la sangre preciosa de Cristo soy salvo, yo estoy bien. ¿Por qué? Porque Cristo era el único que podía hacer esto. Era el único que podía soportar el dolor. Cuando usted lee Isaías 53 en todo su capítulo, se da cuenta al final que dice: con todo esto Dios quiso quebrantarlo para que padeciera y viera linaje. Hermano, aquí hay un misterio lindo. ¿Por qué? Porque el misterio de la salvación, el ministerio de la salvación que Jesús venía a cumplir era único y especial. Porque usted va a leer en todas las profecías mesiánicas y en todo lo que apunta a la venida de Cristo en el Antiguo Testamento, y lo que se habla en el Nuevo Testamento a través de las cartas es verdadero. ¿Por qué razón lo digo? Porque, hermanos, se levantan filosofías baratas, yo le llamo filosofía barata, en las cuales le tratan de mencionar a usted otro redentor. Hermano, no existe otro redentor, porque el único que fue a la cruz del Calvario y llevó su preciosa sangre se llama Jesús. Por eso es que Juan lo vio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie, ningún hombre podría soportar eso, y no solo eso, sino que Jesús era acepto por el Padre para el sacrificio perfecto de la cruz del Calvario. No hay otro redentor, no busque otro redentor, no existe otro redentor o redentora, si se quiere llamar, no existe, no hay. ¿Por qué? Porque Jesús vino a cumplir y presentó su propia ofrenda allá en el cielo. Y voy a leer lo que dice Hebreos capítulo 9, 24, 26, dice de esta manera. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí yo estoy llegando ya hasta la muerte redentora de Cristo. Cuando Cristo muere, hermanos, que por cierto murió una sola vez, ¿verdad? Él se presentó ante el Padre y se presentó como una ofrenda. Y dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso es el Antiguo Testamento. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo dice
lo dice los hebreos. Hermanos, Jesús hizo todo eso. ¿Por qué? Porque su sangre tiene valor. La sangre de Cristo tiene el poder. Por eso cuando oramos y ponemos la sangre de Cristo, hermanos, es valioso. Pero siempre y cuando lo creamos. Cuando decimos nosotros que desde ese portón, por toda la muralla, y nos fuimos hasta el otro portón, lo ungimos con la sangre del Cordero, estamos acorazando este lugar para los jóvenes cuando oramos por eso. Yo lo creo, ¿sabe por qué? A mí me enseñaron eso de la sangre de Cristo desde niño y lo entendí. Fíjense que mi abuela, cuando había un relámpago y un trueno fuerte, nos acostumbró a todos a decir: la sangre de Cristo tiene poder. Y mire, yo lo decía cada vez que oía un trueno, un relámpago, hermano. A poco se me fue quitando, pero me lo hicieron creer de esa manera, y yo creo en el poder de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él se presentó y ahí arriba decidió que fuera Dios su mediador. Porque aquí viene la importancia de que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amado hermano, si Juan lo dice que es un abogado en el cielo que tenemos, por supuesto que nos da la atenuante quizás para seguir pecando, pero no lo hagamos porque no corresponde hacerlo. Pero hay abogado para nosotros, un mediador en el cielo. Cuando tú entras en un soliloquio de oración y comienzas a hablar y comienzas a oír a Dios, posiblemente te des cuenta de que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y quiera si o no, pasó por nuestra vida antes de ser cristiano. Porque cuando yo recuerdo que me evangelizaron, recuerdo que me mencionaron la sangre de Cristo, me mencionaron al mediador Jesucristo, me mencionaron la propiciación de Cristo, pero yo no lo entendí, hermano, y lo vine a entender posteriormente. Pero eso no implica que porque no lo sabía no recibía a Cristo. Claro, el proceso de la regeneración, el cambio, el nuevo nacimiento, hermanos, va en el camino conforme uno va aprendiendo los valores de por qué murió Cristo, los valores de por qué fue en esa cruz y los valores de esa sangre preciosa. Cuando nosotros leemos Romanos 3:25, dice de esta manera. Voy a leer el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí está el mensaje que corresponde a nosotros cuando tengamos duda. Porque Jesús es el que fue a reconciliar estos dos pueblos. Tú vivías en un mundo aparte y lo hemos oído en testimonios. Y yo no me canso de oír los testimonios, hermanos, porque yo viví parte de esos testimonios. Y me doy cuenta de la obra redentora de Cristo en mi vida cuando yo comencé a empezar a hablarle a mi familia. Cuando yo empecé a orar por mi familia. Tanto así que en Estados Unidos tengo hermanos por los cuales estoy orando. Y ustedes han de recordar que una de mis hermanas vino al país y me traía el testimonio de haber recibido a Cristo, y yo lo pasé en el video cuando se estaba bautizando. Ese fruto es parte del evangelismo. Ese fruto es parte del reconcilio con Dios. Por eso es que el Señor habla de un mediador y habla de la propiciación y habla del reconcilio con Dios. Por eso la cruz del Calvario, hermanos, ahí la afrenta que el Señor tuvo, el dolor que sufrió para la salvación de los hombres, no la podemos menospreciar. Al contrario, debemos incluso llorar cuando se llega el momento de darse cuenta, aquel momento sublime, aquel momento que podría decirse que era difícil de soportar. Porque una crucifixión es lo más doloroso, es una muerte a pausas, hermano. Es una muerte a pausa, por lo que he leído, ¿no? Nunca he visto una crucifixión, pero es una muerte a pausa. Por eso es que cuando los crucificaban, por supuesto con clavos y otras veces amarrados, y los cuerpos que resistían quedarse hasta la tarde sin morir, aparece que los tenían que matar, pero no a muerte así de cuchillo, no nada. Sencillamente le quebraban las piernas
y lo que pasa es que al estar así crucificado y quebrar las piernas, ya no hay soporte y el cuerpo se cae, los pulmones se contraen y muere asfixiado. Entonces eso es lo que ocurre con los que están crucificados. Y en este caso Jesús está crucificado, pero él no le quebraron ni un hueso, dice la profecía, que ningún hueso de él fue tocado. Por eso es que cuando José de Arimatea y Nicodemo van a pedir el cadáver, osadamente, dice uno de los evangelios, entraron donde Poncio Pilato y les dijo: mira, queremos el cadáver, el cuerpo. Y entonces le dijo: y ya estará muerto. Y mandó a comprobar si estaba muerto, pero Jesús ya había expirado en esa cruz por usted y por mí. Por eso el amor de Dios se había manifestado a los hombres, hermanos. Y yo te digo en esta tarde que Jesús sigue manifestándose a los hombres, porque la sangre del Cordero tiene poder y todavía existe, hermano. No, esa sangre no ha dejado de existir, porque es la que él llevó al propiciatorio de Dios y la presentó como la ofrenda única y especial que nadie puede llevar, solo él. Y esa sangre es la que va a prevalecer por los siglos de los siglos, porque la salvación está dada para todo aquel que cree. Por eso es que todo aquel que cree, hermano, sea bueno, sea malo, se salva. Porque la cruz del Calvario tiene un significado tremendamente grande. Porque Jesús aceptó por anticipado la cruz. Yo predicaba anoche, antenoche, ya no me acuerdo si anoche, que Moisés y Elías vinieron a conversar con el Señor. Y vinieron a conversar, y uno se pregunta en la Biblia: ¿y qué conversaron? ¿Por qué la gloria de Dios se derramó y los envolvió en una nube? ¿Qué conversaron? Y era esto lo que conversaron. Le recordaron al Señor, aunque no necesitaba recordarle, sino que le vinieron a dar palabras, a decirle cómo iba a morir, a decirle cómo era la cruz, a decirle qué es lo que iba a hacer, cómo iba a ser la salvación, a decirle todo eso, pero no a recordarle nada, porque él ya lo sabía. Por eso Jesús había subido al monte a orar y a pedir a Dios que le prolongara un día de vida. Él llevaba el sí, el no, pero te quería el sí, y se trajo el no. Por eso cuando leemos Hebreos, dice en capítulo 5, dice que procuró con lágrimas aquel que todo lo podía como Padre, pero no pudo, porque iba a ser para eterna redención. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Jesús aceptó por anticipado la cruz. Y quiero irme con ustedes a Hebreos otra vez, en el capítulo 10, y veamos lo que ocurrió con estas palabras que son también del Antiguo Testamento, pero están en el Nuevo. Hebreos capítulo 10, versículo 8 y 10 dice de esta manera: diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley en aquel tiempo. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer este último. Grábese estas palabras, qué lindo lo que dijo el Señor. Quita aquello último, no sirve. Eso no lo obedecen. Porque qué fácil podría resultar ir a pagar un pecado comprando un becerro. Qué fácil resultaba ir a comprar un animal para pagar el pecado y la expiación de todo un año. Pero mira lo que dice el Señor: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y mira el 10: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Mejor no puede hablar la palabra. Mejor no puede hablar esta palabra cuando yo entiendo que Jesús aceptó la cruz por anticipado, que ofreció su cuerpo para quitar un sacrificio que ya no servía, y por eso bajo su voluntad somos santificados, apartados para Dios, porque ese sacrificio fue único y fue perfecto y para siempre, dice la palabra. No hay otro sacrificio después de este, amado hermano. Jesucristo es la solución. Por eso la voluntad del Padre fue para con la humanidad. ¿Cuánto sufrió? No sé, quizás lo dije mal,
porque Dios no sufre. Pero recuerdo a Abraham cuando le dijo el Señor: oye, Abraham, dame a tu hijo. ¿Ah? Dame a tu hijo, ¿sí? A tu hijo, al que amas. Ah. Oye, Abraham, dame a tu hijo. Sí. A Isaac. Oiga, yo estoy parafraseando en un invento, ¿verdad? Que Abraham no dijo así, pero lo ha de haber pensado, hermano. Sin embargo, en obediencia tomó el camino con el hijo al holocausto, a un sacrificio. Pero solo era una prueba que Dios ponía en Abraham. Pero ¿cuánto sufrió Abraham en el camino? Porque incluso le dijo: camina y anda, no sabes dónde, yo te voy a mostrar el monte donde quiero el sacrificio. Y se cree que es el mismo monte donde Dios envió a su hijo a morir por usted y por mí. Yo no sé cuánto si puedo aplicar la palabra, ojalá que no se me haya tomado a mal, pero ¿cómo sentiría el padre cuando su hijo va con la cruz, lo que acabamos de leer? ¿Cómo sentiría el padre cuando dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí se crucificaron con él a dos más con él? ¿Qué sentiría el padre? ¿Sentiría lo mismo que Abraham? Yo creo que no, pero de seguro que sí. Porque cuando leo Isaías 53 del versículo 9 en adelante, me quedo pensando cómo Dios lo pudo hacer solo porque usted y yo seamos salvos. Solo porque usted y yo creamos en la deidad de Cristo, solo porque usted y yo vivamos en esta comodidad del evangelio, si se puede llamar comodidad. Pero qué maravilloso es entender que somos salvos por gracia, por la gracia de Cristo, porque Él eligió la cruz primero antes que cualquier otra cosa. Y aquí veo yo la voluntad del Padre entregando a su Hijo y verlo morir en la cruz, ver lo que le traspasaron un costado aunque ya estaba muerto, y ver derramar gota a gota la vida en una cruz. Por eso el Señor gritó y dijo: Eloi, Eloi, sabactani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento se sentía separado del Padre. Él nunca se separó del Padre, siempre estuvo en oración con Él, en constante palabrerío, perdón, las palabras. Porque Él decía: yo vengo a decir las palabras que mi Padre me ha dicho que diga, yo no digo lo mío. Él oraba constantemente hablando con el Señor, pero ahora está hablando y no oye al Padre. No lo escucha en el momento de la agonía, en el momento más desesperante. Y es posible, amados hermanos, que nosotros tengamos esa misma reacción como hombres, que a veces tenemos el problema de la enfermedad y no hallamos cómo, gritamos de dolor y pareciera que Dios no está, pero Dios está allí. Por eso es que en la cruz del Calvario Dios estaba allí. Ahí estaba con Emmanuel, pero estaba muriendo. Y esa muerte expiatoria cumplía el propósito de Dios de la salvación. Por eso lo dejó solo por un momento, y hay más que podríamos decir de la lucha que hubo allí, pero quiero terminar con esto. Cuando Jesús entrega su vida terrenal, y estas palabras, incluso las demás también, pero esta palabra a mí me conmueve. Cuando dice el Señor, de seguro lo dijo con una voz muy audible. No pudo levantar sus manos porque las tenía atadas, pero levantó su cabeza y dijo: Padre, todo está consumado. En ese momento, hermanos, es el momento más agradable. Es el momento en el que Jesús seguramente dijo: yo menosprecié el oprobio por estar aquí. Porque tú me enviaste, Padre, a redimir a este pueblo. Tú me enviaste, Padre, a quitarle las ataduras. Tú me enviaste a abrir los ojos. Tú me enviaste a levantar los cojos, a darle vista a los ciegos, los paralíticos caminar. Aquí estoy, Señor. Y ahora perdona a ellos porque no saben lo que hacen. Pero consumado es. Y esa palabra consumado es la redención eterna. Porque Cristo entregó su vida como un hombre para
resucitar 3 días después. Ese último sacrificio estaba dado porque se cumple la profecía más grande de Zacarías 3 cuando dice: en un día quitaré el pecado del mundo. Por eso el Señor, cuando murió en la cruz, a partir de ese momento el pecado del mundo desaparece para todo aquel que cree en la muerte de Cristo. Padre, gracias, Señor. Póngase en pie conmigo y digámosle: Señor, gracias. Pero muchísimas gracias, Señor, porque tú eres el Dios que redime, el Dios, Señor, que verdaderamente hizo un sacrificio perfecto, con dolor, con afrenta y perdón, Señor. Hemos llegado, Padre, a comprender esto y por qué conmemoramos tu muerte y por qué conmemoraremos pasado mañana tu resurrección, Señor. Porque todo eso, Señor, es la vida del cristiano, de los que creemos, y no lo creemos cada fin de año o a mitad de año, lo creemos todos los días de nuestra vida. Por eso es que la cruz es emblema, es afrenta, es dolor, es tristeza, pero es la redención del mundo. Oh, Padre bueno, qué bueno eres, Señor. Aleluya, sí, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ore al Señor y dígale: Padre, gracias, porque por ti, Señor, soy libre, porque por ti tengo la redención, Padre amado. Muchas gracias, Señor.